Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en vivo aquí en Radio Salud. Vamos a continuar con el programa. Estoy en comunicación con la doctora Noelia Giselle Hochberg, quien es médica especialista en clínica médica y en reumatología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Eh, dígame si pronuncié bien su apellido, sí, perfecto, perfecto. ¿no? Porque le debe pasar en su vida diaria, ¿no? La J es como, ahí hay que marcarla bien. Hochberg, así es. Sí, la H en realidad es muda, es Ojber. Ah, bueno, ahí está, haberlo preguntado antes, mil disculpas. Hochberg. Perfecto, así es más fácil, así es más fácil. Bien. Bueno, doctor, un placer. Gracias por habernos atendido y como bueno especialista en clínica y en reumatología, que es el tema que hoy nos atrapa, que es el tema del dolor. A ver, el dolor, que nadie quiere tener dolor, todos queremos la pastilla mágica ante cualquier mínima, sobre todo los hombres, ¿no? Siempre trato de decir esto porque los hombres somos intolerables y nuestro umbral está ya bajísimo, bajísimo, pero ahora seriamente, cuando hablamos de las patologías, que yo, artritis, artrosis, ¿no? La gente suele decir, tengo reuma, como si el reuma per se es una patología. Entonces, el dolor forma parte de un montón de cuestiones en la reumatología que el hombre en general, digo, ¿no? No quiere convivir, pero a veces hay que convivir. Doctor, el tratamiento del dolor es un temazo de la salud, ¿no? Exactamente. Y bueno, como lo definía ya la OMS, el dolor en realidad es una experiencia sensorial y emocional, ¿sí? Que bueno, que es desagradable y que bueno, puede ser similar o estar relacionado con un daño tisular o un potencial daño tisular. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, este maldito castigo que vino del cielo llamado dolor, y no, realmente el dolor es una más de las herramientas de defensa que tenemos nosotros de los seres humanos para poder sobrevivir, o sea, identificar el daño, dónde está ocurriendo para poder actuar en consecuencia, o sea, ya sea la huida o la resolución del problema. Entonces, ¿qué sucede? Como vos bien decías, hay patologías, o sea, uno se va, se lastima, eso es un dolor agudo, ¿no? Algo que uno lo identifica en el momento y puede actuar per se en el momento como para poder resolver esa situación. Pero hay Ujú. otras situaciones de la vida donde ocurre que este dolor se cronifica, o sea, la OMS define el dolor crónico cuando se extiende más allá de 3 meses. Y entonces, como dijimos, el dolor es algo muy difícil de describir, ya de hecho se han hecho múltiples clasificaciones para ver el tipo de dolor, la duración del dolor, la localización. Entonces, ¿por qué? Porque esto es muy personal, ¿sí? Entonces, incluso en una sola persona, el mismo dolor, el mismo estímulo nocivo, o sea, ya sea por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de los hombres, ya que vos dijiste, juegan al fútbol, ¿no es cierto? Van, juegan al fútbol, le pegan una patadota y siguen como si nada, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque en ese momento están puestos en marcha un montón de mecanismos que son de la analgesia, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, la adrenalina. Entonces, Claro. cuando nosotros hablamos del dolor, ya sabemos y ya se ha descrito que las situaciones emocionales tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Ujú. Pero es una cuestión química, ¿sí? Porque nosotros tenemos un sistema de la analgesia interno y no es lo mismo un dolor cuando uno está deprimido que un dolor cuando uno está feliz. Entonces, es importante que la gente sepa, ¿sí? De dónde viene el dolor, qué está sucediendo en nuestro cuerpo, cuáles son los mecanismos que están sucediendo en nuestro cuerpo para poder también tomar conducta y como decís vos, no acudir siempre a la pastillita mágica, ¿sí? Que la pastillita mágica puede servir en el momento, ¿sí? Pero no en la perpetuidad. Entonces, Ujú. bueno, la idea entonces mía era hablar un poquito y que la gente entienda que nosotros tenemos todo un contexto del dolor donde no solamente la cultura, las experiencias pasadas, sino también el momento que estamos atravesando, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, como vos bien mencionaste, las mujeres están acostumbradas a tolerar umbrales de dolor mucho más elevados, Totalmente. pero eso no es gratuito. ¿Sí? No es gratuito porque eso internamente transforma químicamente nuestro cuerpo y hoy en día se habrá escuchado mucho de una enfermedad prevalente en las mujeres que es la fibromialgia, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, claro. eh, y esto no es una cuestión de género,
¿sí? No es solamente una cuestión de género, es una cuestión, no es meramente cromosómico, me refiero, ¿no? O sea, no es por el solo hecho de tener un cromosoma XX la mujer padece más fibromialgia o más enfermedades autoinmunes, sino que esto sucede porque culturalmente la mujer está más acostumbrada o más sometida a múltiples tipos de dolores, ¿sí? A tener un umbral del dolor mucho más elevado. Ujú. Entonces, eh, corren en internet muchos memes donde, por ejemplo, cuando cocinamos, las mujeres que por ahí pueden llegar a tolerar mayores temperaturas, el contacto con esas temperaturas que realmente podrían ser nocivas y peligrosas para quemarnos y muestran la polaridad del hombre y de la mujer cocinando, ¿no? Cosa que es Eh, cierta, ¿eh? Todas esas son ciertas. Todas son entonces, ciertas. Bueno, ni eh, hablar del parto, ¿no? Ni hablar del Ni hablar parto. del parto, pero bueno, eso es un momento, por ejemplo, que ¿por qué la mujer tolera ese parto? Porque emocionalmente detrás de eso hay toda una cuestión donde se desencadena un mecanismo descendente de la analgesia, que estos son procesos químicos, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque nosotros tenemos también la solución en nuestras manos, ¿sí? No solamente cuando nosotros hoy abordamos el dolor, no lo abordamos, estamos hablando siempre del dolor crónico, ¿no es cierto? Y donde Sí. estamos excediendo este dolor patológico que por ahí excede la situación que lo produjo, ¿sí? Porque Ujú. como vos bien mencionaste, nosotros tenemos que saber cuando existe un dolor que es producido por una anoxa, por ejemplo, un paciente, vamos a hacer lo que yo más comúnmente tengo en la consulta, ¿no? Paciente con una artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune que genera inflamación y obviamente la consecuencia de esa inflamación es el dolor. Entonces, una vez que yo quito la inflamación, muchas veces en la evolución del cuadro hay que saber diferenciar si el dolor que queda es porque persiste esa noxa, persiste la inflamación y yo tengo que frenarla para que no continúe haciendo daño, o si el dolor se extendió más allá de la enfermedad y hoy tengo que dedicarme a tratar el dolor, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando nosotros abordamos la terapéutica del dolor, los pacientes tienen que saber que son partícipes activos del tratamiento del dolor crónico, ¿sí? Porque ya está demostrado que este sistema descendente del dolor, de la analgesia, es muy importante. Y son cuestiones que nosotros tenemos muy a mano, por ejemplo, el realizar actividad física. ¿Por qué nosotros estamos y estamos con actividad física, algún deporte, el Ujú. deporte al aire libre? Porque todo esto activa un mecanismo de neurotransmisores que son las endorfinas, las encefalinas, ¿sí? La noradrenalina, la adrenalina, que generan que eso es, como digo, nuestro analgésico natural. Ese es Ujú. nuestro ibuprofeno natural del cuerpo. Sí. Entonces, cuesta en un principio porque esto es un círculo vicioso. Uno tiene dolor y no tiene ganas de ir a hacer una actividad física. O sea, Pero que el la dolor no idea, te invalide, que no te invalide claro, el dolor. entrar en movimiento, o sea, el mismo hecho de que el cuerpo entre en movimiento, eso ya es una gran ayuda. Entonces, como yo digo, ya está el ejercicio demostrado que tiene múltiples mecanismos, pero si encima te ayuda a generar esta sensación de anestesia, de analgesia natural de nuestro cuerpo, entonces hay algo, es algo que nosotros insistimos mucho y que hay que romper ese ciclo. Y que no Doctora, es fácil. aquí nos consultan, dice, contempla, creo que usted ya lo dijo hace un ratito, si contempla la medicina el origen emocional del dolor. Usted creo que lo ha dicho también esto. Así Claro, que, claro. Bueno, esto es algo muy demostrado. Pero bueno, así como nosotros tenemos la analgesia, antes se consideraba que el dolor solamente era ascendente, o sea, estoy hablando hace más de 50 años. Después esto está muy estudiado. Pero sí, emocionalmente, esos neurotransmisores que nosotros liberamos para saber que está sucediendo algo, pueden liberarse en situaciones, por ejemplo, de depresión o de estrés también, ¿sí? ujú. Entonces, el dolor emocional es un dolor que existe, ¿sí? Y que para la persona que lo padece es tan real como el dolor producido por una lesión o por una noxa. Entonces, el dolor uno lo percibe de la misma manera. Pero Ujú. eso es importante que uno sepa
que el paciente que padece dolor emocional, yo lo hago siempre un paralelismo con el ataque de pánico, que uno siente que se va a Sí. morir, ¿no? Siente que se va a morir. Esa sensación es real, pero Ujú. uno tiene que concientizarlo y saber que realmente no va a suceder, ¿sí? Uno siente que, por ejemplo, cuando tiene dolor, siente que se me van a romper las piernas, ¿no es cierto? Siento que se me van a romper las piernas. Siento que tengo algo que lo relaciono mucho, es como, ¿tendré un cáncer, doctora? De Ujú. tanto dolor que tengo cáncer de huesos, eso es algo que siempre me Que dicen. dicen que Dígame, es el cáncer doctora. más doloroso. Dice, tengo un cáncer de huesos. No, entonces uno tiene que empezar a saber que racionalizar eso también le va a estar enviando mensajes a nuestro cerebro para que deje de producir esos neurotransmisores del dolor. Entonces el dolor emocional también tiene que estar con esto que hablamos. Nosotros, el abordaje multidisciplinario, ¿sí? Ujú. Lo somático Bien, también, ¿no? tiene que estar tratado con un terapeuta, ¿sí? Entonces, estas son el abordaje multidisciplinario del dolor, ya no es solamente la pastillita. Siempre, bueno, Pero a ver, usted, claro, entonces, pero a ver, pongamos en lugar a los pacientes que usted debe ver todo el tiempo, que dice, bueno, pero me duele, y yo no puedo vivir con este dolor, en donde ahí la farmacología es también una parte. es un apoyo muy importante, pero es como yo digo, la pastillita es la que te va a calmar el dolor para que vos empieces a ir a hacer alguna actividad física, la pastillita es la que te va a calmar el dolor. Estamos hablando de los analgésicos a corto plazo. Después también tenemos apoyo farmacológico para el dolor crónico, que bueno, están muy utilizados. Opioides. En realidad no, el opioide es más que nada hay determinadas características en las que los usamos, pero más que nada cuando la base del dolor es una noxa que no se puede resolver, por Ujú. ejemplo, una patología oncológica o un daño estructural en una artrosis muy importante, por ejemplo, que ya no lo podemos resolver, ¿sí? Claro, claro. Entonces, a lo que me refiero son los antidepresivos tricíclicos o los antiepilépticos, que lo que hacen justamente es actuar a nivel de estos neurotransmisores. Entonces, disminuyen el umbral del dolor, ¿sí? Ujú. Claro. Entonces, con la farmacología, obviamente, por eso uno va al especialista, porque realmente nosotros hacemos el apoyo terapéutico, que es muy importante también, pero es una cuestión de un tratamiento activo, o sea, y bilateral, o sea, tiene que ser médico-paciente, o sea, no es que solo Mm. el médico te va a resolver la cuestión cuando Claro, el dolor extiende a nivel de lo que es cronicidad. acá me está escribiendo una persona, una conocida amiga que tiene una patología en la columna y que vive bueno, lo voy a decir porque no me acuerdo la droga madre, es el famoso tramadol, ¿no? Sí, No, tramadol es la droga, sí, sí, es la droga el tramadol, sí, sí. perfecto. Pensé que era el nombre comercial. Eh, pero a ver, llega un momento que eso es como todo, el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? A la droga y vamos necesitando como una benzodiazepina cada vez y cada vez más, ¿no? Tal cual, y no solamente eso, sino que tenemos unas dosis que son límites, porque también producen toxicidad. Pero bueno, ahí en esa cuestión de la columna, eh, hoy, como yo te digo, es importante que se abran a múltiples terapéuticas, porque, por ejemplo, Claro. como yo te decía, cuando hay una patología, primero que hay que saber qué está sucediendo, qué es lo que provoca el dolor. ¿Sí? Si se puede resolver, genial, ¿sí? Ahora, hay alternativas al tratamiento del dolor, ¿sí? Entonces, estas alternativas al tratamiento del dolor, como dije, ejercicio, actividad física es infaltable, ¿sí? Hacer algún tipo de terapia, meditación, actividades que a uno le generen placer, ¿sí? Claro, porque También, ahí está, perdóneme doctora, ¿no? Porque acá estoy uniendo cabos y es tan interesante lo que usted dice, ¿no? Porque nos puede pasar relacionado con otra cosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Me fue bien en un examen o tuve una muy buena noticia esperada y de repente es una sensación de bienestar tan importante que quizás en una persona que realmente, perdón, tiene una patología relacionada al dolor, y decir, bueno, actividad física, las endorfinas, el charlar, el placer de tal leer, cual. ver una película, todo hace, porque si decimos no, a ver, tiene artrosis, no puede hacer ejercicio, déjenlo ahí quieto en la silla, que no se No, eso es un mueva, error.
Eso Pero es un es error. como un mito, ¿no? Dice, no, no, que no haga nada, déjenlo tranquilo ahí, no lo toquen, ¿no? Error, error. Ese es el error más grande. O sea, no importa cuánto ni cómo, pero hay que moverse. Ujú, ¿Sí? Si no podés pararte, a ejercicios con los brazos, ejercicios de actividad pasiva, ¿sí? Entonces, siempre hay alguna manera de adaptar el ejercicio, siempre. Y no hay que vencerse a decir yo no puedo hacer tal o cual cosa. Siempre hay que buscarle la vuelta, porque también la parte muscular es la que genera todo esto, este aparato neuromuscular y los receptores son los que generan también todo esto que es lo que uno repite, repite, repite de los neurotransmisores, ¿sí? ujú. Entonces, entrar en el sedentarismo y la rigidez muscular que genera el dolor, eso también forma parte de todo este mecanismo. Claro. Entonces, por eso insistimos tanto en la actividad física, tanto en romper ese círculo patológico de dolor y sedentarismo, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, también estoy atando cabos lindos, ¿no? Con esta charla que usted nos está brindando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo 30 y pico de años dentro de un gimnasio, no porque a nivel profesional, sino como hobby, hay días que entreno más que otros y vengo al otro día siento un dolor importante. Y no me voy a tomar el ibuprofeno, lo siento como mirá cómo entrené, me siento bien. En cambio, me duele, yo como hombre hablo, ¿no? Me duele un poquitito la cabeza y yo ya sé que voy corriendo a buscar el ibuprofeno. ¿Hasta qué punto, no? Jugamos con Claro, esa porque es un dolor dualidad. placentero, es un dolor que genera ese Yo lo tomo placer. así también, yo lo tomo así. Es que Quizás la otra persona, mente también claro, lo interpreta así. ¿Por qué? ahí Porque está, está cargado de de claro, esa información que vos le cargaste claro, previamente, ¿no? claro, Vos claro, sabés claro. que es un dolor que está generando un bienestar a tu cuerpo a futuro. Ujú, Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, yo entiendo las personas que tienen dolor porque obviamente que hay que ser muy empático, como te dije, uno tiene que ser muy empático porque es una experiencia muy personal, ujú. ¿sí? Pero bueno, y entonces por eso cuando uno va a un especialista, el especialista tiene que estar adaptando la situación y el contexto del paciente a toda la terapéutica que uno dice. Y eso que me quedó colgado en el tintero que te decía de tu compañera del dolor en la columna. No hay que cerrarse solamente a que lo único que me calma es el tramadol, porque hay muchas terapias alternativas, por ejemplo, la terapia de magneto que tiene que ver también con todo esto de los neurotransmisores, la acupuntura, ¿sí? El Mm, activar sitios específicos ujú. donde envían señales también al cerebro y que generan la analgesia natural, ¿sí? Entonces hay que abrirse un poquito y también tratar de buscar estas respuestas, digamos, porque no para todos también va a ser lo mismo, ¿sí? No tan invasivas. Siempre quitando de lado que no estemos dejando pasar un daño, eso también es muy importante, o sea, no es Ujú. tratar solamente el dolor y calmar el dolor, o sea, hay que ver qué potenciales daños puede estar haciendo este dolor, por eso siempre es bueno ir a un profesional. Doctor, ha sido un placer gigante poder escucharla. Gracias por haberme atendido y por supuesto vamos a volver a molestarla para hablar de tantísimos temas tan lindos de sus especialidades. ¿Le parece? Bueno, bueno, ha sido un gusto, Jorge, un Espero se haya gusto. sentido cómoda. Sí, totalmente, Bueno, totalmente. Estamos en contacto. que tenga un Muy, hermoso día. muy lindo tu espacio. Hasta luego. Ahí estuvo con nosotros, bueno, hablando de temas súper, súper, súper lindo para poder difundir. Este, bueno, me encantó, me encantó. Tantas cosas quedaron por charlar. Doctora Noelia Ochberg. Les pido disculpas por la tos también, ¿no? Que es una cosa que me está afectando mucho. Y ya quiero ir a comprar algo para que me lo saque urgentemente, pero me la voy a bancar un par de días. Somos hombres. Podemos hacer dos cosas a la vez, como dije hace un ratito, pero el dolor y el fastidio no los bancamos. ¿Qué sé yo? Somos así.